agradezco a todos los que nos acompañan esta mañana para hablar de futuro, para hablar de presente, para hablar de viticultura regenerativa en el cambio climático. Entonces, contamos, como veis, con unas personas que son referencia en cada uno de los mundos en los que están y en los sectores de la viña, en cada uno de los segmentos en los que trabajan. Por lo tanto, lo primero que quiero es agradecerles que estén aquí, que compartan con nosotros. Les animo a que lo hagan, porque no quiero que sea una presentación de cada uno de ellos sobre lo que hacen, sino que hablemos un poco, brevemente, y que todo el mundo lo entienda y pueda compartir con nosotros lo que es la agricultura, lo que es la viticultura regenerativa al cambio climático. Voy a empezar por, como estamos en España, y nos acompaña Mauro desde Italia, ya lleva 2 días con nosotros, tuve la oportunidad de compartir con él ayer muchas cosas y le agradezco porque creo que es muy importante que podamos conocer a nivel global lo que está pasando, por dónde están yendo los demás países. Italia es una referencia en viñedo, está de forma clara, ¿no? Entonces, Mauro, a mí me gustaría que todos tuviéramos claro, un poco, porque lo vamos a aclarar todos, qué es la viticultura regenerativa, en qué momento estamos, ¿no? Es decir, y desde una empresa como la tuya, ¿cómo estáis trabajando para avanzar en hablar cada día más, conocer un poquito más y sobre todo ponerlo en práctica? Hay un micrófono por ahí. Ay, perdona. Sí, no me quería acercar por eso. Juan, coge el otro. Eso es. Vale. ¿Pronto? Bien. Buenos días a todos. Y gracias por la oportunidad para estar aquí y un poco intentar de comunicar que estamos haciendo también en Italia. Viticultura regenerativa, intento hablar mejor que puedo. Nos hemos dado cuenta que en los últimos años las plantas de viña muchas veces tienen cualquier problema o a crecer o a sobrevivir a condiciones diferentes del medio ambiental. Un ejemplo, los golpes de calor que hemos visto, que muchas veces afectan mal a la planta. Hemos visto meses como noviembre, donde la planta continúa a brotar, y esto es preocupante porque la viña no para y no aguarda reservas por el año después. Estas son todas implicaciones que pueden llegar a dar una planta que puede ser más sensible, por ejemplo, a enfermedades también, ¿no? Por eso hemos empezado a hacer muchas colaboraciones con universidades, con investigadores. Una de las primeras fue con la Universidad de Milán, y que obtenieron muchas variedades de portainjertos. Portainjertos que se adaptan mejor a condiciones ambientales extremas. Y esta es una serie de portainjertos M1, M2, M3, M4, que tienen diferentes características. Y las probamos en diferentes condiciones climáticas del norte al sur de Italia, en zonas con mucha lluvia en primavera y secano en verano. El cambio climático no es simplemente secano, es condiciones extremas. Entonces tenemos la planta que va a sufrir o por demasiada agua en un momento, en primavera, toda el agua cae en un mes, y después la planta no tiene capacidad de sobrevivir al estrés. Y toda la parte por abajo del nivel del suelo es algo completamente ignoto. Hablamos mucho de la parte por arriba, de tratamientos foliares, sabemos de enfermedades, pero lo que pasa por abajo del nivel del suelo sabemos muy poco. Y esto es lo que está el grande cambio de la investigación. Uno, el tema del portainjerto. Otro, el tema de los microorganismos.
Hemos hecho muchas pruebas con diferentes micorrizas, hemos visto cómo pueden ayudar a la planta a crecer, a sobrevivir a condiciones extremas. El mundo de las micorrizas es completamente nuevo. Imagináis una red por abajo del nivel del suelo de kilómetros, más de la raíz, que ayuda a la planta a sobrevivir. No solamente a sobrevivir, algunos dicen también a buscar las condiciones de estrés que empieza a un lado de la viña. Al final de la viña llega un estrés y las plantas que están al final de la línea se dan cuenta que está algo pasando, ¿no? Estas son muchas cosas que parece casi filosofía, pero yo pienso que tenemos que aprender muchas cosas dentro de este asunto, de este tema. Micorriza lo estamos haciendo con la Universidad de Udine, estamos haciendo ahora un trabajo, otra con la Universidad de Udine, con un investigador, que estamos estudiando las variedades anisohídricas e isohídricas, dos variedades, una que es bastante resistente al tema del estrés hídrico y uno menos resistente, y a ver el comportamiento y a través de análisis en el sincrotrón de Trieste hacemos tomografías dentro del fusto, del tronco, y a ver cómo la planta responde. Esto es un aspecto que no sabemos nada. La viña vive, yo digo siempre, con madera del año anterior. Significa que hace vasos el año anterior. Entonces, si tenemos yesca un año, digo siempre, es porque el año anterior ha llovido mucho en primavera, ha formado vasos grandes. Le haces un corte, entra el hongo y coloniza rápidamente toda la planta. Esto es teoría o práctica. Ahora, todos estos estudios tienen que ayudarnos a comprender cuál es la posibilidad de crear una viticultura más sostenible. Perdón, sostenible es portugués. Gracias, Mauro. Okay. Está el profesor a tu lado, José Ramón Lizarrague, al que agradezco también que haya hecho el esfuerzo de estar aquí con nosotros. Él es una de las voces más autorizadas en asuntos de viticultura y estaba sintiendo continuamente, ¿no?, de lo que decía Mauro. Yo entiendo que él hace un esfuerzo también hablando en castellano, pero sí que me gustaría posicionar un poco, aunque podamos, como digo, hacer breves intervenciones y hacerlas cada uno de vosotros unas cuantas veces sin problema. Sí que me gustaría, profesor, posicionar lo que es la viticultura regenerativa. Aquí no hay paños calientes, leía en una entrevista que hacía usted hace bien poco, no hay paños calientes, esto es una realidad, tenemos que ponernos las pilas, tenemos que trabajar para que esto vaya siendo algo que tengamos todos en nuestro cuaderno de cultivo, ¿no? Bueno, buenos días, muchas gracias por... Acérquese si no le importa. Muchas gracias por invitarme a participar en este interesante seminario y agradecer muchísimo la presencia de todos los asistentes. Bueno, vamos a hablar vamos a ver, yo no soy un experto, ni mucho menos en lo que se llama viticultura regenerativa. Yo para mí, lo voy a intentar... Si quieres, lo mismo más práctico que le dejes tú el... ¿Por qué? No, ¿me lo acerco más? Acércaselo, por favor. Bueno, acércaselo, por me lo favor. pongo ya en la mascarilla. Sí. Luego me lo como. Bien, quiere decir que yo no soy un experto en lo que ahora se entiende por viticultura regenerativa. Entendería en el término regenerativo alguien que quiere mejorar o recuperar o regenerar las condiciones ambientales en las que se desarrolla la viticultura. Lo cual, pues bueno, como tendencia general me parece interesante. Yo cuando hablamos del cambio climático, que hay que definirlo, en qué consiste, en una elevación de las temperaturas en unos ciertos momentos, en unos ciertos periodos de la estación, un cambio en el régimen posiblemente de precipitaciones, un cambio en alteraciones que antes eran poco frecuentes, ahora vienen siendo más frecuentes, cambios, por ejemplo, lo que decíamos
en los efectos de la radiación solar, de la radiación ultravioleta B, que provoca problemas importantes. Bien, a mí hay una preocupación que siempre tengo cuando se habla de calificativos, porque a lo largo del tiempo pues hemos vivido demasiados cambios en las tendencias de la viticultura, animados un poco, y lo voy a decir así, y veo un cierto peligro por las tendencias y modas. Las tendencias y modas están, y más con el desarrollo de las famosas redes sociales, están excesivamente arraigadas en este sector. Para mí digo excesivamente porque jugamos con un cultivo que es perenne, es una planta leñosa, que tomamos decisiones a largo plazo y las situaciones cambiantes excesivamente por las tendencias y por las modas llevan siempre a unas personas al éxito, pero a otras a condiciones complicadas. Estaba hablando Mauro, voy a aprovechar la coyuntura, voy a intentar ser breve, por eso quería intervenir el último. Luego le voy a dar la palabra para que haga Bien, conclusiones. O sea, pero yo simplemente ahora le quería preguntar, sí. y además yo creo que lo está haciendo bien, el cambio climático, la Bien, pero situación... el cambio climático, yo creo que hay, vamos a ver, siempre se habla, cuando se habla del cambio climático, hay que hacer frente a esos cambios acorde con los objetivos que uno se plantee, que eso es lo primero, plantearse objetivos y después en las condiciones que tenemos tú tendrás que plantear las soluciones. Bien, yo creo que hay 3 tipos de actuaciones frente al cambio climático. Unas, a largo plazo. ¿Qué es a largo plazo? Emigrar, por ejemplo, y trasladar la viticultura a áreas menos agresivas respecto a eso. Bueno, eso es una alternativa, para mí no muy interesante, ¿de acuerdo? Porque supone abandonar un poco las zonas tuyas de producción, la pérdida de valores culturales, sociales, económicos, emocionales muy grandes, que no se debe. Segundo, puedes ir a las medidas a medio plazo. ¿Cuáles son las medidas a medio plazo? Aquellas que cambien la viticultura, hacer nuevas plantaciones donde los patrones, las variedades y los sistemas de conducción sean diferentes a los que actualmente tenemos. Esas son las medidas a medio plazo, que son una broma. Significa que cuando plantes tu viñedo no lo plantes como tradicionalmente lo plantas, independientemente de las reglas que tengamos regionales o de las tradiciones. Hay que cambiar. La viticultura no puede seguir con los mismos principios porque las condiciones han cambiado. Dentro de la posibilidad de adaptarte al mercado, las medidas a medio plazo son tremendamente interesantes, que tienen que ser diseñadas por expertos, por gente con conocimiento y gente que domine las relaciones entre lo que es el medio, la planta y los objetivos. Y luego hay un tercer grupo de medidas que son las que podemos hacer ahora, que son las medidas a corto plazo. ¿Cuáles son las medidas a corto plazo? Modifica tu plan de fertilización si es que sabes, modifica tus intervenciones en verde, la defensa fitosanitaria, las medidas profilácticas para atenuar una viticultura que, por ejemplo, pues tendrá que ir a la sombra y deberá ir a la viticultura a la sombra, viticultura alejada del suelo para evitar la emisión nocturna y la reflexión diurna, sistemas de conducción que desde luego tienen que ser no posicionados, porosos, sistemas que vayan a interceptar bien la radiación pero generen microclimas en los racimos y en las hojas adecuados, que el que trabaje proteja, y eso tiene que cambiar. Una viticultura donde los temas de fertilización deben cambiar totalmente de sello, donde la gestión del suelo, que hablamos de la regeneración, sea diferente, que conservemos al menos las propiedades, evitar los problemas, yo que sé, de compactación, facilitar la expansión de las raíces, no limitarlas, que es fundamental para aprovechar los recursos del suelo. El riego es una herramienta
poderosa y bien manejada, que el objetivo no es simplemente cuantitativo, sino cuantitativo, cualitativo y paliativo. Son los Si tres le grupos parece, de medida. vamos a continuar con Emilio, un poco a la línea de lo que está diciendo el profesor. Emilio Peiro es ingeniero agrónomo, impulsor de la asesoría vitícola, que, bueno, pues no sé si llevas mucho tiempo, si estás trabajando, y en la línea que decía el profesor, esto es ponerse ya deberes, ¿no? Y entonces, se están haciendo esos deberes, la gente está sensibilizada con esta cuestión, y luego ya entramos en cuestiones económicas, sociales, medioambientales, pero desde la práctica, tú Sí. estás trabajando con bodegas, con productores, Sí, hola, buenas. y Mira, muchas gracias por acompañarnos también. Lo primero, muchas gracias por invitarme, ¿no? y compartir la mesa con los pedazos profesionales, ¿no?, que tenemos aquí. Bueno, al hilo de lo que dice el profesor José Ramón Lizarraga, ¿no? Sí es verdad que al final esas medidas a corto plazo, digamos, son las que yo creo que sí que representa viticultura regenerativa, ¿no? Al final hay que pensar que aparte de... O sea, hay que pensar que se puede hacer algo, ¿no? Lo primero, creer en ello. Y a partir de creer en ello, tienes que pensar que aparte de ese manejo que pueda estar ya en ecológico, respetando, digamos, con las aplicaciones o eliminando productos de síntesis, tienes que buscar que ese suelo, ¿no?, digamos, que al final son donde van a desarrollarse la planta, donde van a estar las raíces, que existe, ¿no?, que está ahí, que hay que intentar recuperarlo, intentar que sea vivo, intentar, pues, como ha dicho José Ramón, ¿no?, que tenga eliminar esas compactaciones, que exista una microbiota, ¿no?, que haya una biodiversidad, que ayude a mejorar la estructura, ¿no?, incorporando materias orgánicas, por ejemplo, ¿no?, que al final eso se nos ha olvidado, ¿no?, lo que es materias orgánicas en el suelo. Siempre vamos a fertilizantes químicos, ¿no?, de síntesis, pues. Entonces hay que incorporarlo para intentar recuperar la vida en el suelo, que nos va a ayudar un poco a recuperar también un poco lo que era el cultivo y cómo se va a comportar la planta, ¿no? Entonces, aparte de la viticultura, como he dicho, ecológica, pues es dar un paso más, ¿vale? Es dar un paso más y mirar un poquito más abajo en el suelo, mirar un poco más a tus pies, ¿no? Entonces, bueno, sí que la gente, yo creo que está dando, como ha dicho José Ramón, puede ser una moda, ¿no? Pero yo creo que también es un poco también una búsqueda o un cambio a medio o largo plazo, ¿no? Cada día hay más empresas que ya tienen productos de este tipo. Estamos hablando del cambio climático, pero estamos hablando de unas exigencias que también la Unión Europea, las administraciones ya vienen en esa línea y esto ya es imparable. Y aprovechando también que estamos aquí en la feria, ¿no?, digamos, pues hay empresas, ¿no?, que al final son tecnológicas, que al final vamos a conseguir, digamos, controlar mejor nuestro cultivo, ¿no?, con una información que nos van a dar. Entonces, nos tenemos que, yo creo, que volcar a pensar que no podemos cultivar como estábamos cultivando antes, ¿no? Tenemos que cambiar nuestro manejo. Tenemos que tecnificar, por supuesto, para tener más información, pero también tenemos que respetar. ¿Pero qué reparos te pone a ti la gente cuando el agricultor, la bodega, tú le vas a proponer trabajar con ellos? ¿Te ponen pegas? Bueno, espérate, vamos a ver qué pasa, si no están esas exigencias, pues voy a aguantar un poco. Es como te decía, o sea, hay gente que lo tiene que creer. Para hacer esos cambios hay que creer, porque aparte, bueno, hay alguna nueva inversión que puedes estar haciendo, pero sobre todo tienes que cambiar la filosofía de tu trabajo, la filosofía de trabajar. Entonces, o crees en ello o yo creo que no llegas al fondo. Pero tenemos que dejar de creer en ello y decir, es que siempre parece que hacen los que están convencidos, ¿no? Que es que no hay otra. Tenemos que pasar por aquí. Bueno, ahora vamos a hablar un poco con las experiencias de cada uno. Nos tenemos que olvidar, digamos, de lo que es la antigua gestión que estábamos haciendo. Exacto. Solo pensando en la parte económica, la parte nuestra productiva, ¿no? Tenemos que pensar en nuestra parte económica, ¿vale? Pero tenemos que pensar también que hay que hacer un respeto, ¿no? Muchas gracias. José Antonio Rubio es jefe de la Unidad de Cultivos Leñosos y Hortícolas del Itacil, ha estado con nosotros antes. José Antonio, aquí las administraciones tienen que tomar el pulso, ser protagonistas. ¿Lo están siendo? ¿Estáis trabajando mucho en esta línea? Bueno, nosotros hacemos también nuestra parte en lo que podemos. La charla, la ponencia que he dado antes, pues va en el camino de ofrecer una mayor variación de material para que luego el viticultor o las bodegas puedan escoger. Entonces, como he dicho antes, son procesos muy largos que realmente muchas veces solo hace la administración, aunque ahora otros viveros pues se han puesto a ello. Nosotros hemos estudiado lo que han comentado los compañeros antes. Realmente estamos estudiando, y Diego, el riego, y entendemos, bueno, en general yo daría una palabra que resuma todo, que es entender mucho más el viñedo. O sea, tenemos que estar, ciertas cosas, como han dicho bien, no valen. Hasta ahora hemos ido haciendo una serie de cosas, pero
ha cambiado todo, muchas cosas, incluso yo suelo decir en los últimos días que es que estamos cambiando por obligación, tanto desde Europa, que nos han dicho que hay que ser más respetuosos con el medio ambiente, de manera un poco fuerte, es decir, al viticultor o al agricultor le están apretando muchísimo en los últimos años, pero no se puede escapar de eso. Hay que, si queremos sobrevivir y vivir del viñedo, pues hay que hacer eso. Entonces, no solamente la Unión Europea, sino la propia sociedad exige, porque luego los consumidores son los que exigen cómo quieren el vino, que seamos muy respetuosos con el medio ambiente. De ahí que se haya tomado mucha más conciencia del suelo y de ahí que tengamos que ajustarnos de nuevo con los medios que tengamos. Nosotros estamos intentando ofrecer pues, variabilidad en el material que ofreces, tanto de clones como, por ejemplo, de variedades minoritarias que a priori están adaptadas a esas zonas. Y luego yo creo que entender el viñedo, que es a partir de las nuevas tecnologías, esas nos tienen que ayudar no a tener unas fotos muy bonitas de colores, sino a entender más el viñedo. Y para eso hay que pisarlo mucho, escuchar, porque yo creo que se tiene que reforzar la inversión en investigación y en conocimiento, eso es básico, y luego y sobre todo saber escuchar. Puede ocurrir al revés, que nos llegue mucha información y tengamos mucho lío, pero hay que saber filtrar con calma, y en el sector vitivinícola, que ha ocurrido muchas veces, olvidarnos de los dogmas, que somos un sector muy aparente, pero que muchas veces ciertas cosas están arraigadas y no hay manera de que, aunque aportes cosas, cambien. Entonces, ¿cuál es tu impresión respecto al sector? Es decir, ¿el sector cómo lo está viendo esto? Pues el sector, ayer estuvimos en una jornada con las organizaciones agrarias y claro, dicen que por supuesto todos estos esfuerzos que se hagan se tienen que reconocer en pagar la uva como merece, que yo creo que no Eso es lo que dice Juan, que está aquí. Que no se paga, o sea, hay gente que está haciendo un esfuerzo y luego no se ve reflejado. Claro, hay tensiones por todos los sitios, es decir, todo está muy tenso, está ahí en un equilibrio. Pero ves que hay recorrido. Sí, yo creo que hay recorrido y los viticultores están empezando a ver que esto va a cambiar, pero tiene que haber mucha conciencia. Digo, por ejemplo, hay mucha gente que entra en la viticultura ecológica, que yo creo que es una tendencia que, aunque ahora mismo haya que certificar o no, es una manera de cultivar, que tienes que entender para que tu parcela esté en mejor relación con el entorno. El suelo me parece básico y luego yo creo que tiene que ser por convicción. Hay gente que lo hace por marketing, es una opción, pero para que esto dure en el tiempo, para que tu parcela dure, pues hay que ir cambiando algunas cosas y hacerlo por convicción. Por ejemplo, algunas cosas muy sencillas, yo creo que estamos acostumbrados a ver el suelo limpio, labramos y labramos para un lado y para otro, y ahora a lo mejor que frenar un poco, que no pase nada porque haya cubiertas o malas hierbas, pero luego hay que entender que luego la ley de nuestros viñedos en un país seco es el agua. Claro. O sea, las plantas sufren muchísimo a partir de la mitad del ciclo. Entonces hay que entenderlo también. No podemos, como hemos comentado antes, regar como locos hasta julio y luego cortar. Entonces tenemos que entender que las plantas son seres vivos y de tal manera hay que tratarlos, hacer todo de manera más suave. Sostenibilidad es un valor imprescindible y el único camino hacia el progreso. Eso aparece en la página de este señor, se llama Pedro Ruiz, es CEO de Alma de Carraovejas, presidente de Vitartis, al que agradezco también que nos acompañe esta mañana. Es una referencia indiscutible a nivel nacional e internacional y siempre es bueno escucharle, ¿no? Por tanto, gracias por estar aquí. Y a mí me gustaría, bueno, tienes muy claro lo que estamos diciendo aquí porque tú sí que lo llevas en tu agenda diaria, ¿no? El que esto lo tienes claro, estás convencido y además a ti te salen los números. Esto es un tema medioambiental, económico y social. Muchas gracias, Maxi, gracias por la invitación y un placer estar con todos vosotros y bueno, con muchos de los que compartimos el día a día y que nos ha ayudado a mejorar también desde los inicios, ¿no? Tanto con Itacil como con José Ramón, que hemos podido trabajar mucho. Y hay parte del equipo por aquí de 1076 que podrían hablar mucho mejor que yo de la parte técnica. Yo no soy técnico tampoco, como decía José Ramón, él sí que es experto. Yo no soy experto de nada, pero de viticultura regenerativa menos. Y de viticultura en general tampoco, pero hablabas de sostenibilidad y hablamos de concepto, ¿no? Yo creo que al final George ha dicho muchas cosas muy importantes. Yo creo que lo importante es tener muy clara la base y la filosofía con la que quieres trabajar, que creo que es la base de la cultura en la que tienes que trabajar el viñedo y, por supuesto, tener la capacidad de adaptación a los nuevos tiempos. Yo apenas llevo 15 años en todo esto, que puede parecer mucho, pero no es nada tampoco. Y tengo la suerte ahora de poder comparar 7 regiones diferentes en España, del trabajo diario en el día a día con todos los equipos.
yo creo que hay una cuestión que es fundamental, lo habéis dicho, que es o crees en ello o no crees en ello, ¿no? Y luego lo importante no solamente es que nos hagan los números a nosotros, como decía José Antonio, sino que hagamos que les hagan los números a todos. Yo creo que el sector está abocado al desastre si las bodegas y los viticultores no nos ponemos de acuerdo para que los números nos salgan a todos. Como nosotros no somos sospechosos, pagamos el kilo de uva a 3,20 € con desplazamiento cogido ya en campo, paletizado en cajas, con transporte climatizado. Yo creo que todo el que trabaja con nosotros, espero, les hagan las cuentas también, aunque ya dirán que somos muy exigentes y todo esto, creo que es la parte importante de todo ello, ¿no? A mí me gusta decir mucho que tenemos que tener corazón y manos de artesanos y cabeza de investigadores, ¿no? De alguna manera, por la parte de formación y por la parte de inquietud en lo que está pasando, pero sin olvidar la parte de cultura. Yo he tenido la suerte de vivir la parte de los años 90, un poquito con la llegada de Carraovejas, y cómo estamos viviendo toda esta situación ahora, ¿no? Y todo el cambio climático que estamos sufriendo, que lo habéis dicho. Yo creo que no es una cuestión de discusión, hay datos que son objetivos, la subida de la temperatura media y las condiciones extremas que decía antes Mauro, ¿no? Al final, quizás tenemos los mismos litros o parecidos a los que teníamos antes, quizás un poquito menos. No cambia tanto la cantidad de litros que tenemos, sino cómo nos llegan ahora a la viña, ¿no? Y cómo tenemos que adaptarnos a esto. Entonces yo creo que ahí lo importante es que seamos capaces de tener una visión muy sistémica de todo lo que supone la viña, no solamente la cepa. Cuando yo llegué al mundo del vino había una visión como muy centrada en la cepa únicamente. El vino no es únicamente la cepa, es todo el ecosistema que rodea el entorno, ¿no? Y cómo somos capaces de cuidarlo y de integrarlo. Hemos hablado de la planta, hablaba antes José Antonio de toda la parte de selección clonal, de selección masal de los viñedos. Hemos hablado de cómo somos capaces, estamos trabajando también en 1076 con más de 27 variedades ya reconocidas, identificadas y protegidas en Fuentenebro, en la Ribera del Duero, con variedades que no están permitidas siquiera en el Consejo Regulador. Estamos recuperando en Galicia el sistema de trabajo en Rodriga, con las varas de castaño, con las varas de mimosa, que se dejó de utilizar en su momento. Es una parte también de integración en todo lo que estamos haciendo circular. Hablamos de los suelos, no solamente, como decíamos, en los perfiles profundos, sino toda la parte genética de los suelos, con el trabajo que hicimos con Biomakers, ¿no? de ser capaces de reconocer, que para mí es el trabajo más maravilloso que hemos hecho, de los más maravillosos. Hemos hecho muchos con José Ramón también el manejo del riego y de la formación del viñedo, ¿no? Ahora estamos con los Simonit, con los maestros de poda, tratando de mejorar no solamente la poda para hacer viñas más longevas, sino cómo somos capaces de adaptarnos en la formación de la viña. Ahora, cuando llegue en los años 90, había una obsesión por la disposición del racimo para la maduración de la uva. Hoy estamos sombreando el racimo ante la llegada de esas condiciones más extremas que tenemos, ¿no? Y cómo somos capaces de sombrear con esa formación de la viña. Pero hablamos del ecosistema, hablamos de agroforestería que estamos llevando a cabo en nuestras parcelas, hablamos también del estudio de flora, fauna y entomofauna que llevamos a cabo en todos nuestros proyectos para integrar todo lo que supone todo esto, tratar de conseguir un equilibrio mayor de una forma totalmente natural y sobre todo trabajar los suelos también. Cuando yo llegué también, cuanto más pasabas, lo hemos sufrido con José Ramón también juntos, cuantas más veces pasabas el vinador, pues mejor todavía, ¿no? Hoy en día, como decíais, pues tenemos una obligación, hablando de sostenibilidad. Nosotros, además de hablar de la económica, la social y la medioambiental, hablamos de personas y hablamos del gobierno ético y de cómo tomamos las decisiones, y a partir de ahí, bueno, hay una cuestión de emisiones que tenemos que controlar, evidentemente, hay una gestión del agua que tenemos que controlar, que no se nos olvide, súper importante, con la huella de carbono, con la huella del agua, pero está todo el consumo energético también, de cómo nos adaptamos a todo esto. Y por último, y también me gustaría tocarlo porque es una parte importante, como decía José Ramón, y como habéis dicho muchos de vosotros, para mí hay una parte de cultura muy importante. Si lo hablamos de los años 90, yo creo que la llegada de la mecanización hizo mucho daño a la viña, en mi opinión, no porque fuera negativa, sino porque la utilizamos mal y porque creímos que éramos capaces de adaptar la naturaleza a lo que nosotros quisiéramos. Y la naturaleza nos ha demostrado que es todo lo contrario. Por eso creo que estamos volviendo a sistemas un poquito más artesanales también, de alguna manera, ¿no? El problema no es la tecnología, el problema no es la maquinaria, es cómo la utilizamos nosotros y cómo la adaptamos a lo que queremos. En aquellos años, en los años 90, la formación de los viñedos se adaptó a la maquinaria que teníamos, que venía del cereal principalmente. Evidentemente fue un error. Hoy estamos adaptando la maquinaria al sistema de cultivo que queremos y a cómo queremos trabajar, ¿no? Y creo que cuando hemos llegado a otras zonas, que creo que también es muy importante, cómo somos capaces de transmitir de generación en generación la cultura de la viticultura a través de la cultura, realmente, ¿no? Y cuando llegas a lugares como Ribeiro o llegas a lugares como Río Jalavesa, Leza y a otros lugares, te das cuenta de que hay una cultura histórica que ha pasado de generación en generación de respeto mucho mayor que otras zonas, como Ribera del Duero, con todo el cariño y todo el respeto,
donde somos de ayer y no ha habido tanto respeto a la historia, pero hemos tenido otras cosas muy buenas, que al no tener tanto respeto a la historia hemos evolucionado más en algunas cuestiones. Entonces, ¿cómo somos capaces de encontrar el equilibrio en ese concepto más sistémico entre la tradición y la innovación, ¿no? Menos mal que no controlaba. Bueno, muchas gracias. Yo a mí sí que me gustaría preguntarte al final, muy breve, Vitartis. Presides una asociación, yo creo que donde se concentran las empresas de industria alimentaria más importantes, lo tienen claro también en este sentido, ¿no? Vosotros como asociación y ellos en particular. Voy a decir, estamos trabajando además, gracias a ti también, Maxi, y al Banco Santander y a Itacil, en unas jornadas de integración de toda la cadena alimentaria, que para nosotros es muy importante y es justo lo que estamos diciendo. Cómo somos capaces de unir el sector primario, la industria y la distribución para que todo esto funcione. Si no, por separado no va a funcionar. Pero además en Vitartis, en el plan estratégico que hemos presentado del 2021 al 2024, hay 3 ejes fundamentales, que es la competitividad, que creo que esto se nos olvida muchas veces, y aprovecho para dejar una cuñita para el sector, para los viticultores también y para el sector primario, que a veces me cuesta con ellos. Nosotros tenemos que diferenciarnos en el mercado elaborando nuestros vinos, tenemos que ser capaces de encontrar nuestro hueco, adaptar nuestros precios, ser capaces de demostrar por qué un vino vale más que otro y cómo encontramos en nuestro nicho de mercado. Yo animo también a los viticultores y al sector primario a que también ellos sean capaces de diferenciar sus productos. Todas las uvas no son iguales, hay un trabajo por detrás importantísimo, y a veces ellos lo que piden es que garanticemos un precio, ¿qué tal? A nosotros nadie nos garantiza un precio, lo que tenemos que ser capaces de diferenciar nuestro producto y cómo lo hacemos. Y al hilo de esto decía los 3 ejes fundamentales de Vitartis: sostenibilidad, productividad, entendido desde el punto de vista de la eficiencia, o competitividad, perdón, y por último la responsabilidad. Y yo creo que son los 3 ejes que nos marcan a todas las empresas que forman parte de Vitartis, y que independientemente si es del vino o es de otro sector, creo que todos tenemos muy claro que es la guía en la que tenemos que trabajar actualmente. Ya podían todos reconocer, como tú reconoces con el precio, como reconoces con la integración, entre comillas, que tienes con los productores. Eso es lo que tenían que encontrar los productores en muchas industrias y en muchas empresas que, por desgracia, no encontramos. Sí lo encontramos en el Grupo Ullera también, que nos acompaña Eloy Álvarez, director técnico de viticultura del Grupo Ullera. Eloy, tú eres una persona de campo, conoces muy bien lo que están diciendo y la puesta en práctica. No es el posicionamiento que tiene el Grupo Ullera en este sentido, y luego desde tu experiencia en el campo es fácil el manejo para conseguir estas acciones que nos lleven a esta sostenibilidad. Buenos días a todos. A ver, en la bodega en la que yo trabajo tenemos una idea muy clara, que el cambio climático existe, eso lo tenemos clarísimo. Tenemos que adaptarnos al cambio climático y tenemos que poner un grano de arena en luchar contra el cambio climático. Hay 2 puntos ahí. Tiene que haber un manejo en el que además estemos ayudando a que eso no vaya más, ¿no? Aparte de que la viticultura que estamos haciendo se adapte, ¿no?, a estos cambios. Creemos que los cambios, sobre todo, lo que nos van a, o sea, no puede haber un cambio de localización, eso lo tenemos claro. Tenemos que seguir manteniendo las variedades, por lo menos el grueso alto de las variedades tenemos que seguir teniendo el tempranillo en ribera, el verdejo en rueda, eso es inevitable. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para conseguir adaptarnos? Y lo que estamos intentando transmitir a los viticultores es que hay una serie de herramientas sencillas que nos pueden ayudar a mejorar. Nosotros, sobre todo, estamos trabajando en 2 o 3. El establecimiento de cubiertas vegetales nos parece bastante una herramienta fácil de aplicar y que ayuda, sobre todo, y que va muy en relación con la viticultura regenerativa, que al final es mejorar la calidad del suelo que tenemos y la vida del suelo. Creemos que la gestión del riego es otro factor importantísimo no tanto para luchar contra el cambio climático, sino para adaptarse al cambio climático, ¿no? Pero el problema es que la gente lo ponga en práctica y que lo asuma es muy difícil. Los viticultores, al final, les hablas de ecológico, algo parecido a la viticultura regenerativa, y no lo ven como una filosofía. Lo que están viendo es un cambio de manejo que les limita ciertos productos, ciertas labores. Zonas vulnerables, provisión de materias activas. Provisión. Entonces, no lo están viendo como algo
que nos va a ayudar a mantener esos suelos, que nos va a ayudar a mantener esa viticultura y que, bueno, entonces ahí sí que es verdad que tendría que ser esto, que lo habla la viticultura regenerativa, que todos los cambios tendrían que se tienen que tratar de una manera holística, ¿no? O sea, y las decisiones, los que las tienen que tomar son las instituciones. Nosotros vamos a poner nuestro grano de arena, cada bodega, cada viticultor, pero las instituciones tendrían que liderar mucho por dónde tiene que ir el sector, tomar decisiones, o sea, ya dar mensajes de esto se puede hacer, esto no se puede, no se puede. Seguimos plantando igual con patrones poco resistentes a la sequía. Eso ahora mismo no tiene ningún sentido. Tendríamos que centrarnos dentro de todo el abanico que hay de patrones a que los que pongamos sean resistentes a la sequía, porque vemos un problema en el consumo de agua, ¿vale? ¿Hay interlocución con la Administración, Pedro, en este sentido? Es decir, ¿habláis de estos temas? Tú tienes una estrategia en Vitartis, en este caso, donde lo tenéis claro y además está dentro de vuestro plan estratégico. Cuando habláis con la Administración, cuando sentáis, ¿tratáis estos temas o ellos todavía no son conscientes de...? Yo creo que no es fácil, porque yo creo que, bueno, Itacil evidentemente es una excepción porque tiene esa mentalidad y se dedican a ello, es parte de innovación y de investigación, ¿no? Pero primero es muy difícil por la propia burocracia. A veces, para poner en marcha un proyecto con Itacil nos cuesta una barbaridad pagándolo. Es decir, no estamos pidiendo que se subvencione, sino que se pague, que lo paguemos, perdón, pero a veces la burocracia hace que sea difícil en muchas cuestiones. Y luego la administración está en otras cuestiones la mayoría de las veces, ¿no? Hay una desconexión, hay un gap entre el mundo empresarial y la administración que tenemos que ser capaces, que no digo que sea solo responsabilidad suya, también creo que es responsabilidad nuestra, que tenemos que ser capaces de cuidarlo. Y por decir algo positivo, no quiero entrar en el tema de los consejos reguladores porque ya podríamos llevar mucho más tiempo, pero creo que sí es necesario una adaptación de la función de los consejos reguladores, que nacieron para una cuestión y que hoy deben estar para otra, y la evolución que han tenido no ha sido, en mi opinión, lo suficientemente rápida como para adaptarse a lo que necesitamos hoy en día. Dicho esto, también he de reconocer que con la Administración nos hemos presentado, por ejemplo, en 1076, estas 27 variedades, hablamos de viñedo centenario. En Ossian estamos hablando de viñedos de entre 100 y 200 años, lo que tenemos, unas 55 hectáreas de viñedo prefiloxérico, y que cuando intentamos proteger esto y ponerlo en valor, sí nos hemos encontrado con una respuesta positiva desde la Administración, pero sí creo que la Administración debería ir un paso más allá. No sé si tiene que ir por delante de las empresas, porque entiendo que es difícil, pero sí quizás escuchar más a las empresas para apoyar simplemente hacia dónde van las cuestiones. Entiendo que hay muchos intereses contrapuestos en muchos casos y no es difícil y no es fácil gestionarlo, pero creo que tendríamos que mejorar mucho más esto. Entre todos, no solo la Administración. La Administración, cuando escuche un mensaje claro de todo el sector, seguro que lo va a tener más claro. No porque seas el último, Juan, eres el menos importante. Sabes que para mí, en este caso, el sector productor es el que de alguna forma tiene que tener relevancia en estas charlas y darle la voz. Yo creo que... Mira, a ver, prueba, a ver. Tienes que apretar. Ahora. Entonces, bueno, yo creo que son referencias que han hablado muy claro del tema que estamos tratando. Tú bueno, trabajas en una empresa también o colaboras con Agromillora, que tienen, bueno, pues está trabajando mucho en este sentido. Pero tú como productor de rueda, agricultor de toda la vida, que tienes muy claro que esto es un giro de 180 grados, de lo que tu padre y mi padre y mi abuelo hacían a lo que tú tienes que empezar a hacer. Lo tienes claro, lo puedes hacer, te va a salir rentable, porque claro, yo hablo contigo y me dices, joder, es que a mí no me salen los números, porque tú no le vendes a Carrovejas, ¿no? Por desgracia, no. Gracias, Juan, por estar aquí. Lo primero, muchas gracias, Masi, por dar la oportunidad a los viticultores también de estar aquí, además junto a un honor a este elenco de personalidades de la viticultura. Y bueno, como viticultor, pues nos hemos encontrado, y como agricultor, yo empecé en agricultura ecológica antes que en viticultura, y luego ya pues estoy en la viticultura ecológica desde hace 6 o 7 años. Creo que por convicción, pero también ahora veo que nos lo están obligando, tanto a nivel bodega, que ya nos exigen producto ecológico, a nivel incluso puede ser un mercado, moda, no lo sé, pero también a nivel oficial y digamos de PAC, de restricción de productos, de materias activas. Todos los años se caen varias materias activas. Entonces no sé si va a ser agricultura ecológica
o va a ser agricultura o viticultura regenerativa o solo lógica, pero va hacia esa línea, o eso creo yo. ¿Y qué pasa? Que nos hemos visto un poco, desde mi punto de vista, metidos en un embudo. O sea, nos han dicho, tenéis que ser viticultores ecológicos. Yo ya os digo que llevo unos años, pero veo amigos míos y conocidos que... no, es que la bodega ha dicho que este año ya, el último año, que cogen uva convencional, por ejemplo, en alguna bodega. Y esa gente no sabe nada de manejo, igual que no lo sé yo, o ahora un poco, pero hace años no sabía nada de manejo en ecológico. Y nos están un poco obligando el mercado, las bodegas, y luego eso, nos faltan a lo mejor todavía herramientas. Es muy de agradecer la labor de VCR, del vivero, que están sacando junto con Itacil los clones, las variedades resistentes, pero yo no las tengo en mis viñas, porque las viñas tienen 30 años, 35, entonces, y se plantaron cuando había productos que se podían usar, cuando había ciertos productos que ahora no les hay. Entonces nos vemos un poco atados y condicionados por eso. Entonces, luego pasa otra cosa, que ya se ha mencionado, el tema de los precios, que al final, por lo menos en la DEO en la que yo trabajo, que es la DEO Rueda, no nos están acabando de valorar el precio del producto ecológico como yo creo que se debería valorar, como se valora en otras DEOs o en otros cultivos, que yo hago otras cosas, otros leñosos y tal, y veo la diferencia de precio. En el tema uva lo veo menos. Entonces tenemos que hacer más tratamientos, tenemos que hacer tratamientos más caros a veces, y ese plus no llega. Yo quiero creer que vamos a ser capaces de hacerlo, que va por ahí, pero tiene que ir por ahí, como decía el profesor Lizarrague, a medio plazo con otras cosas, o sea, acompañado por otros portainjertos, por otros marcos, otros manejos de la vegetación. No vale decir, tengo un viñedo, igual me estoy enrollando un poco, no, vale, para nada. Tengo un viñedo de verdejo en mi caso, muy vigoroso, con un portainjerto vigoroso y a un marco de 3 por 1 o menos, incluso de 2,80 por 1 metro, y en un barro, orientación la que sea, y resulta que ahora quiero que eso sea ecológico. Eso no se pensó para que fuera ecológico, eso va a ser un dolor, o sea, eso es muy complicado. Entonces, bueno, tenemos que ir de la mano de viveros y de centros de investigación para llegar a conseguir pues hacer una viticultura ecológica que sea rentable también, claro. Y que una viticultura en la que tienes que dar 12 tratamientos o 14, aunque sean ecológicos, para mí empieza a dejar de ser ecológico. Porque al final huella de carbono, energía, etcétera, etcétera, pues pierde un poco el sentido de la ecología. ¿Cómo valoras lo que decía Pedro de la relación con la industria alimentaria? ¿Tú tienes acceso, tienes comunicación con esa industria o vas al mejor postor cada año, lo sufres y lo padeces? Yo en mi caso vendo la uva... ¿Qué echar de menos ahí? En mi caso vendo la uva a la misma bodega desde mi padre ya, desde hace 40 años vendemos la uva a la misma bodega. Entonces la relación es buena, la bodega además no es, digamos que es una bodega de la DEO de referencia. Y bueno, ¿qué pasa? Que al final tú intentas transmitir a la bodega que tu producto, pues estás haciendo unas cosas especiales y distintas a otros viticultores, pero pues hay un consejo de administración por encima o quien sea al que no puedes llegar, ni tú se lo puedes decir a los técnicos de campo o a quien puedas llegar, pero llega un momento en el que ahí ya tu palabra ya no Lo llega. que no se puede hacer es marcar precios de referencia y que la uva en rueda valga tan, no, la tuya vale un precio y la otra vale otro. Sí, Eso es sí, lo que sí. tenemos que hablar. Claro. Y nos pasa con la uva, con la patata, con el cereal, y esto tiene que acabar. Mauro, no sé qué impresión te ha dado, por matizar un poco antes de dar el paso al profesor, un poco la impresión que has tenido un poco de la visión de cada uno de ellos, es la real, es decir, dar la voz a profesionales, porque antes decía, hablábamos, ¿no?, de buscar esa profesionalidad, decías, ¿no, José Antonio? Aquí la tenemos, estos son de los que tenemos que tirar, ¿no? Gente que realmente conoce muy bien su terreno, conoce muy bien lo que hace y además recibe muy bien los consejos, ¿no? Vosotros como vivero también colaboráis con mucha gente, ¿no? Me decías ayer, es que además a mí me gusta venir porque es cuando lo veo. La pandemia me ha hecho mucho daño porque si yo no voy al terruño no conozco lo que quieren ni se lo puedo ofrecer, ¿no? Exactamente. Sí, la experiencia que hemos hecho con el tema de los portainjertos fue fantástica. Crearon un consejo de bodegas
una asociación de bodegas, nosotros como vivero y la universidad. Hemos juntado el trabajo de muchos diferentes partners y hemos llegado a buscar soluciones por diferentes condiciones ambientales. Yo pienso que el camino tiene que ser esto, la colaboración con la que estudia, que tiene la posibilidad de pasar informaciones, que es la universidad, que tiene que ser siempre más importante dentro del trabajo, del camino de la viticultura. Y el agricultor final, lo que sabe que el precio de la uva es esto, no es lo que Claro. pensamos, ¿no? Y la experiencia que yo viajo mucho en toda la península ibérica y veo también en el norte de Italia climas muy diferentes. Y lo que veo es que muchas veces el agricultor se pone en un círculo vicioso, como se puede decir, ¿no? Un ejemplo, situaciones donde el agricultor puede plantar solo viña después de viña. Yo no lo entiendo por el tema de las subvenciones, ¿no? Digo, es absurdo. Una viticultura regenerativa significa que el suelo tiene que prepararse, tengo que darle 3-4 años de descanso al suelo. Son cosas que... o ver situaciones donde entran maquinarias enormes que hacen un suelo perfecto con 3% de nivel perfecto, una maravilla, y después cuando plantan mueren 30-40% de plantas que no brotan, porque el suelo está árido, lo han maltratado. Sí, toda esta parte que era la historia de nuestros abuelos que siempre hacían, ¿no? Regenerar significa darle la posibilidad al suelo de crear condiciones para que la viña pueda crecer. Eso tenemos que reaprender. La viticultura de precisión existe, sí, y la tenemos que, a través de estas colaboraciones con las universidades, con los centros de investigación, promoverla. Pero también tenemos que estar en el campo. Y esto un poco, y la nuestra experiencia es un poco esta. Estamos intentando de crear más relaciones con centros de investigación para crecer. Nosotros hemos hecho el año pasado una inversión de 8 millones de euros para hacer un nuevo centro experimental. Y tenemos investigadores dentro y tenemos una estructura y que puede dar en el futuro grandes resultados. Tenemos que aprovechar de esta posibilidad. Basta. Profesor. Bueno, yo en principio decir que estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que se han expuesto en esta jornada y quería puntualizar un punto de vista. Para mí la viticultura es una actividad económica que se desarrolla en una sociedad y por tanto no hay vuelta de hoja. La sociedad exige, marca sus normas, sean de carácter ambiental. Acérquese un poquillo, por favor. De carácter ambiental o económico. Pero no podemos perder de vista que esto, fundamentalmente, cuando se habla de sostenibilidad, la primera es la económica, no es la ambiental, sí, ni es la social, porque si la economía no funciona, el resto se derrumba. Hablamos, por ejemplo, de precios, hablamos de tendencias. Yo hoy estoy aquí, creo que estoy en Valladolid, en una zona privilegiada, y hablaba Juan, hablaba de precios. Ha hablado también de precios Pedro, de 3,20 un kilo de uva. Yo el lunes asistiré a una jornada que se organiza en Villarrubia de los Ojos, en Toledo, y para saber el contexto donde tenía que hablar, pregunté que la cooperativa de Villarrubia de los Ojos a qué precio había liquidado la uva, que estaba liquidándola. Son 16 céntimos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vivimos en un mundo absolutamente
desequilibrado, el vino es muy barato, la demanda de ciertos vinos, el vino es baratísimo, no permite hacer frente y por tanto, todo esto que vamos a hablar y las medidas, hay que ser prudente con todo lo que se hace porque no existe una viticultura, existen, como se dice ahora, escenarios muy diferentes que tendrán que cumplir las normas. Pero yo creo que el principio, para mí, voy a poner un ejemplo, es que todo tiene que coexistir, todo debe coexistir siempre que se cumplan las exigencias que la sociedad nos demanda. Termino con este ejemplo. Yo hay días que voy a trabajar por la mañana a unos viñedos con unos compañeros que son viñedos en los cuales, voy a dar una cifra, luego la negaré, donde hemos tenido rendimientos medios de 45 toneladas y donde medios de varios cientos de hectáreas. Dice, qué barbaridad, ¿cómo es la uva? Pues es como es. No vamos a entrar en ningún detalle. Pero ¿cuál es el objetivo? Es un objetivo social. ¿Por qué? Porque practicamos una viticultura cargada de romanticismo. Dice, hombre, ¿cómo se puede cargar de romanticismo con 45 toneladas? Cargada de romanticismo, porque el objetivo de esta viticultura es poder mantener los brandis de tipo económico, que adquieren unos precios en el mercado que no pueden ser. Y necesitamos producir uva pues por debajo del precio de mercado, quiere decir, incluidas amortizaciones, si queremos que sea rentable, tenemos que producir allí uva por debajo de 16 céntimos. Entonces, ¿qué es lo que creo? Que no hay que ser excluyente. Dentro del respeto absoluto y total a las exigencias sociales, tenemos que vivir en una viticultura variada, no excluyente, de tal forma que la viticultura que se practica con altos nivelísimos de mecanización, con una finalidad que es poder satisfacer las exigencias de un mercado que tiene un cierto poder adquisitivo, eso debe convivir a la vez con el otro. Entonces yo creo que tenemos que vivir, por eso decía que cuidado con las tendencias, yo creo que hay que vivir en una viticultura plural y adaptada a exigencias económicas y también, por supuesto, a exigencias ambientales, pero que sean capaces de satisfacer las exigencias del mercado, que está totalmente desequilibrado, es decir, que vivimos en un país llamado España, donde no recuerdo bien las cifras, tú a lo mejor, Máximo, las tendrás mejor que yo, pero creo que exportamos cerca de las 3/4 partes del vino que producimos, sí, y el precio medio no llega a €1 litro. Entonces, claro, en esas circunstancias es un mundo complicado. Por eso deben convivir, yo creo que todas las tendencias. Y claro, y ahora mismo en las presiones que hay, como decíais, con ello termino, del cambio climático, que está condicionando de una forma, y va a condicionar de una forma enorme, cuantitativa y cualitativamente, pues nos vemos en la obligación de adaptar diferentes técnicas. Y en este sentido coincido, y además me alegra mucho escuchar a Mauro, que es el desarrollo del conocimiento y llevar también a la viticultura el mucho conocimiento que ya se ha desarrollado y que desgraciadamente no se proyecta directamente en nuestra actividad. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta para ellos? Yo les preguntaría algo, hombre. No, ahí. Yo le repito la pregunta, dígala. Al señor de Matarromera, que no es de Matarromera. ¿De Carraovejas o del Azul? Sí, bueno, como son vinos buenos, no nos vamos a enfadar. Déjame el micro. Ahora se ha...
Madre mía. Soy incapaz. Decía usted, venga, que yo le repito la pregunta. Entonces, ha dado un precio de 3,20 el kilo de uva. Sí. Es que va lento. Y eso, claro, a los que estamos aquí nos parece, uy, qué cifras, el que lo conozca o no lo conozca. Y ha comentado también de que, bueno, de que salgan las cuentas tanto al que produce como al que elabora. Entonces yo quisiera que sí que podría explicar un poco esos 3,20, qué exigencias el que compra, o ustedes en este caso, pone a ese viticultor, kilos por hectárea, forma y tal. Porque es que yo creo que siempre ha habido una desconexión entre el elaborador y el productor, porque incluso te pones a ver qué costo puede tener una cepa y nunca hemos llegado a un acuerdo entre la forma de pensar de uno y de otro. Cuando uno no tiene viña y no tiene que llevar personal ni tiene que nada, parece que te habla de 0,40, 0,50, sí, por poner un ejemplo. Esto no es eso y tal, ¿no? Y a lo mejor al que lo está trabajando se le va a 1 o 1,05, porque entre poda en seco, poda no sé qué, destalle y tal, y luego las exigencias que te hace el señor, tantos kilos por hectárea y tal. Entonces yo lo que creo, y tampoco el viticultor de a pie hemos creído o nunca nos hemos creído de que la palabra que ha dicho usted, que salga a las cuentas, que sí que les hay algunos elaboradores que sí que tienen conciencia, por decir una palabra, del que lleva la mochila atrás, que iba a sulfatar y tal, porque yo creo que es muy importante, porque si nos cargamos a aquellos que están y tal, pues yo no sé, la Ribera del Duero, ¿dónde se nos irá? Entonces, de alguna forma, yo sí que quisiera de que esa gente que está ahí metida, de que también tendría un poco en cuenta, que algunos sí lo tendrán, pero otras veces parece ser que no nos da al viticultor esa presencia de ese vínculo y tal, porque es que vemos cosas tanto a nivel de consejo regulador y de todo, de que todos nos peleamos por decir algo, de tener aquel control de aquella entidad o aquel y tal para yo manejar mi cotarro o mis intereses y tal. ¿De dónde es y nada usted? más. ¿De dónde es usted? De Gumiel de Izán, provincia de Burgos. Muy bien, muchas gracias por su En participación. la Nacional 1 le encontrarán si pasa. Seguro que sí. Pedro. Bueno, muchas gracias. Buen pueblo y buena uva también, ¿eh? Si tiene viñedos, luego hablamos si quiere, no pasa nada, ¿eh? Bueno, nosotros, no sé si es antes el huevo o la gallina. No sé si el viticultor y el bodeguero no se ponen de acuerdo porque no hablan del precio primero, porque en muchos casos el viticultor vende la uva sin saber a qué precio la va a vender, en muchos casos, ¿no? Y en muchos casos ni siquiera cuándo la sabe, cuándo la va a cobrar, ¿no? En nuestro caso, el precio que además, Guillermo, he dicho 3,20, no son 3,20 o 3,40. 3,20. Pero 45.000 kilos no coges tú. No, a 45.000 kilos. En 10 hectáreas. Que respeto mucho lo que dice José Ramón, por supuesto. Y tengo un profesor en Instituto de Empresa que decía que no hay estrategias buenas o malas, estrategias que se abandonan o se persiguen. Yo creo que lo claro es dónde queremos ir cada uno y que tengamos muy claro la estrategia que cada uno quiere perseguir y para qué, ¿no? Pero lo que pedimos a los viticultores, que antes además no trabajábamos codo con codo con ellos, ahora sí, dentro de unas semanas tenemos la jornada, el encuentro con viticultores con los que trabajamos en los diferentes proyectos. Este año hablaremos precisamente sobre biodiversidad en el manejo del cultivo de la viña. El año pasado hablamos de suelos. Lo que intentamos es que esta formación, esta investigación, este conocimiento que intentamos llevar a cabo y llevarlo más allá, compartirlo, porque si lo tenemos solamente nosotros no sirve de nada. Lo importante es que lo compartamos, que esté en la calle, que esté en la viña, que esté en el suelo, en la tierra, y que seamos capaces de llevarlo más allá. Lo que les pedimos, y tampoco hay unas condiciones concretas, es en torno a los 3.000, 4.000 kilos por hectárea, dependiendo de la parcela de la que estemos hablando. Se hace un seguimiento durante 4 meses aproximadamente del trabajo que se ha hecho en la poda, de la poda en verde, del aclarado de racimos, si hay que hacerlo, y de los trabajos que se han hecho en campo. Y hasta el último momento se van tomando muestras, no solamente de laboratorio, sino también muestras organolépticas. Vamos probando la uva con el equipo para ver cómo está todo. Si al final llega el momento de vendimiar, nosotros fijamos el día de vendimia con el viticultor, firmamos un contrato, un acuerdo de compra-venta, hasta el punto de que si en esos días, entre que firmamos el acuerdo y pasa algo en la viña, pongamos que apedrea, que hay una helada, cualquier cosa, nosotros pagaremos la uva al viticultor a 60 céntimos, pero no le compraremos la uva si la uva no está en las condiciones que queríamos. Estamos hablando de que esto puede pasar entre 48 horas y una semana como máximo,
desde que firmamos el contrato. Si firmamos el contrato y todo va bien, esas cajas de vendimia se reparten, inspeccionamos cómo está toda la vendimia y antes ellos traían la uva a la bodega. En los últimos años el transporte se hace paletizado desde el propio campo, en transporte climatizado, en camiones climatizados, y el viticultor ya no tiene que venir porque normalmente pasa por cámara de frío, pasa por cámara de uva para bajar a 5 grados de temperatura y la elaboramos al día siguiente. Por lo tanto, el viticultor ahora ya tampoco tiene que venir a descargar la uva, que es muy importante para ellos. Es mano de obra que tenían que pagar y tiempo que tenían que invertir también, ¿no? Y en diciembre el 100% de la uva la tiene cobrada el viticultor con el que trabajamos. Hay un trabajo en encontrar ese equilibrio y en encontrar, como decíamos, la lógica que decía Juan en la viña y de cómo queremos trabajar. Cada año es distinto. Quizás algún año a algún viticultor esa uva se le cae y no la podemos comprar. Pero bueno, yo creo que igual que el viñedo, decía José Ramón, tenemos que tener una visión muy a largo plazo porque plantamos una viña pensando en los próximos 50 o 100 años. No nos pasa eso con el cereal, que lo plantamos pensando en el próximo año. Tenemos que tener una visión también empresarial desde el punto de vista del sector primario, del viticultor, de que un año podemos perder. Nosotros también perdemos algunos años. Un año puedes perder, pero tienes que tener una visión, yo digo al equipo siempre, de pensar en décadas. Y quizás en un año pierdes, pero en 10 años has ganado mucho más vendiendo la uva, perdiendo un año, que no vendiendo todos los años a 60, 80 céntimos a otras bodegas, que es muy respetable. Y ahí, mira, hablaba hace poco con Rafa Palacios y decía algo que para mí es muy importante. No importa, o sea, lo importante es la estrategia, es qué quieres hacer con tu uva. Lo malo es cuando pagas mucho por la uva y no exiges. Eso sí que es malo. O cuando pagas muy poco y exiges mucho. Porque entonces lo que estamos generando es una cultura o una no cultura de viticultura en el lugar en el que estamos. Y eso sí es preocupante porque la calidad acaba bajando de todo el sector, de toda la región, y porque las condiciones al final se acaba por no exigir y por no pagar y no reconocer el trabajo, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Resumo la jornada. Bueno, pues la verdad que ha sido un placer compartir con vosotros esta final de las charlas que organizamos en Agrotecnológica, que el objetivo, como bien decía, bueno, pues al final tiene que ver con que nos encontremos, con que discutamos cómo podemos avanzar y cómo podemos seguir trabajando en lo que realmente queremos y lo que sentimos. Por lo tanto, en este caso, desde la agricultura regenerativa, que es un paso más en la lucha contra el cambio climático. Muchas gracias a todos y que disfruten ya de estas últimas horas de la feria. Les animo ahora a que pasen, si no te importa, le damos el micrófono a Mauro porque os invita a que parte de los vinos que ya, o parte de los ensayos que están vinificando, los puedan allí. Sí, si queréis, podemos hacer una experiencia. Tenemos una bodega que hacemos 750 vinos diferentes, microvinificados. Pero no tienes ahí los 750, ¿no? No, pero tenemos muchos aquí. Clones diferentes, y uno de los trabajos que hemos hecho era vinificar un Chardonnay como base espumante. Entonces tiene poco grado, 11 grados, pero con 6 diferentes portinquertos. Entonces tenemos los 4M y un SO4 y un 1103 Pausen en comparación. Mismo clon, entonces el mismo material, viene de la misma parcela. Lo que es interesante, me comentaban los que probaron estos portinquertos, que unos de estos, algunos, le permiten de dar más acidez, por ejemplo, al vino, ¿no? Entonces cada uno tiene, en lugar, con el tema del cambio climático, esta puede ser una ayuda a la calidad también del vino. Muy bien. Entonces, si queréis, pues pasar por el stand de pues muy bien. Agromillora. El stand está allí al fondo a la derecha. Ahora vamos para allá. Muchas gracias.